Amados hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes allá en casita. Es un placer volvernos a reunir en la sección Pregúntele al Pastor, sección que abrió el canal Pan, Leche y Miel para todos aquellos que tengan preguntas. Y hoy tenemos una pregunta muy interesante. Esta pregunta la hace nuestra hermana Betty Robles, de aquí del estado de California. Y ella dice: yo aprendí a leer la Biblia en la versión Reina Valera 1960. Siempre he usado esta Biblia. Sin embargo, mi pregunta ¿es bueno cambiar la versión de la Biblia para poderle hablar a la gente en un lenguaje más actual? Hermana Betty, muy interesante esta pregunta, y sin duda alguna muchos estarán de acuerdo, como yo también en mi caso, de que aprendimos a leer la palabra de Dios y estamos acostumbrados a la versión Reina Valera 1960, la cual yo tengo en mis manos. Y sin duda alguna, cuando vemos una versión más antigua, quizá no la entendemos, y cuando vemos una versión más moderna, también nos confundimos porque de una manera u otra ya tenemos algo preconcebido. Sin embargo, si una persona lee la palabra de Dios, por ejemplo, en una nueva versión, como lo es esta nueva traducción viviente o esta otra versión, entonces para ellos quizás esa será la mejor versión. Ahora, si ellos leen una versión 1960, lo cual es la Reina Valera, les va a parecer un poco antigua y quizás les va a parecer un lenguaje muy extraño al cual ellos no están acostumbrados. Entonces me gustaría ampliar un poquito la respuesta para indicar que, mire, aquí tengo una serie de Biblias, y algo que debemos nosotros entender y discernir es en cuanto a lo que es una versión de la Biblia en un lenguaje más moderno y lo que es una Biblia anotada, una Biblia que algún autor conocido ha tomado esa Biblia y ha hecho anotaciones. Por ejemplo, de aquí para acá, todas estas versiones que tengo acá son Reina Valera y son versiones 1960 o ya 1970 y algo o 2000, entonces, pero son Reinas Valeras. Un ejemplo de esto, mire, pues tengo la Biblia, una Biblia de estudio anotada por el pastor John MacArthur, pero él usa la versión Reina Valera 1960. Tenemos a la Biblia Thompson, que todas estas son Biblias de estudio que le ayudan al nuevo creyente a leer la Biblia por temas y a seguir ciertas guías que ellos ponen. Acá tenemos versiones diferentes y algunas de estas son un poco más modernas, con un lenguaje más moderno. La pregunta ahora sería: ¿no confundimos a la gente cuando presentamos tantas Biblias o presentamos la verdad en lenguaje más actual? En realidad no, ¿verdad? Y si usted le pregunta a algún otro pastor, pues el pastor le va a dar su opinión, y yo quiero respetar la opinión de cualquier otro pastor. Si piensa diferente al mío, igual nada pasa, que el Señor le bendiga. Si una versión es preferida para este pastor y yo prefiero otra, nada pasa, porque al final de cuentas es la misma palabra de Dios. Ahora, de las nuevas versiones de la palabra de Dios, ¿cuáles son las más importantes o cuáles son las más actuales? ¿Cuáles son esas versiones que no solamente son favoritas, pero más recomendadas para orar? No quiero decir que las otras versiones sean malas, pero más o menos unas 10 versiones
o algunas de ellas. Yo pudiera decir, por ejemplo, la Biblia de las Américas usa un poquito el lenguaje diferente a la Reina Valera, pero en sí es una buena versión. Dios habla hoy de igual manera. La palabra hispanoamericana es otra versión que también podemos usar. La palabra de Dios para todos, otra versión. La Reina Valera 1960, de la cual estamos hablando. La Reina Valera de 1995, también, que fue cotejada y fue revisada, tratando de actualizar un poquito el lenguaje. Y luego la Reina Valera contemporánea, una versión más moderna con un lenguaje más moderno, y la nueva versión internacional, la cual me deja un poquito de dudas porque no entiendo un poquito algunas palabras que usa, y en mi opinión en algunas cosas sale un poquito del contexto que yo ya tengo preconcebido o que obtuve habiendo estudiado la versión Reina Valera. Pero ahí le doy un número de Biblias que podemos usar y que traen un buen mensaje que nosotros podemos usar. Ahora, hay otras versiones que yo no recomiendo usar. Por ejemplo, en mi opinión, en el futuro, de hoy en adelante, va a haber muchas versiones, y quizás algunas no van a tener el propósito de proclamar la palabra de Dios así como fue dicha por el Señor, sino que van a obedecer a intereses particulares. Para eso debemos estar muy atentos. Por ejemplo, con la intención de cambiar el sentido original de la estructura familiar, como lo menciona la Biblia, se están haciendo esfuerzos ahora en la actualidad, y ya hay una versión donde ya se han modificado palabras para que el concepto de familia sea aceptado tal y como las leyes de muchos países se han puesto ahora a favor. Por ejemplo, esta misma versión ahora está hablando sobre, por ejemplo, el concepto de homosexualidad. Esos textos se están modificando en unas versiones que ya están saliendo. Por ejemplo, esta versión tiene un arco iris, y todo ese concepto de la homosexualidad y todo eso, lo que la Biblia enseña, se está tratando de modificar las palabras. ¿Para qué? Para acondicionarla a la creencia que este grupo de personas tiene. Ahora, ya que estoy mencionando esto, nosotros amamos a las personas como dice la Biblia, pero no necesariamente nosotros aceptamos el hecho de que las personas tienen que, como todos nosotros, tenemos que seguir el parámetro, lo que la Biblia dice en cuanto a lo que es la constitución del hombre y la mujer y el concepto de familia. ¿Por qué? Porque eso fue establecido desde el principio. No tiene nada que ver con amar o odiar o aceptar o rechazar. No tiene nada que ver con eso. Nosotros amamos a todas las personas. Aceptamos a la persona como Dios nos acepta a nosotros. Y Dios nos ama a nosotros, pero Dios no acepta el pecado que hay en nosotros. Eso es totalmente diferente. Así que, hermana, esa persona. Ahora, nosotros tenemos que saber que las cosas van cambiando, las leyes van cambiando, la ideología va cambiando. Sin embargo, la mente de Dios no va cambiando. Dios no cambia su estándar de vida, Dios no cambia sus leyes, Dios no cambia sus ordenanzas. Las ordenanzas de Dios, la ley de Dios ha sido la misma desde el principio hasta el día de hoy. Aunque la humanidad cambie su manera de pensar, que la humanidad ahora en nuestros días está confundida y le llama bueno a lo malo, y a lo malo le llama bueno.
Entonces, a veces eso confunde a las nuevas generaciones pensar que Dios cambió. No, Dios no ha cambiado. El mismo plan de Dios, la misma santidad de Dios, el mismo amor de Dios, la misma justicia de Dios, las mismas leyes, las mismas reglas, porque vienen de un Dios inmutable. No es que nosotros vamos a ajustar la Biblia a nuestros ideales, no vamos a ajustar el mandamiento y las ordenanzas de Dios a nuestros ideales, sino nosotros tenemos que ajustarnos a la ley de Dios, nosotros tenemos que ajustarnos a las ordenanzas de Dios y entenderlas y recibirlas así como se nos fueron dadas desde el principio, aunque sabemos que en el futuro quizás la Reina Valera llegará a ser obsoleta y quizás en el futuro haga una Biblia que promueva los intereses de todas las religiones, de todas las denominaciones. ¿Es posible que eso pase en el futuro? Sí, es posible. Así que tenemos que estar pendientes nosotros, pero déjeme darle unos parámetros. Y esta, como le digo, esta es una opinión personal. Si las cosas van cambiando y si en el futuro tenemos unas versiones modernas a como la gente piense de aquí a unos años más adelante, y esas versiones tratan de cambiar la ideología, la filosofía o el plan de Dios, las ordenanzas de Dios, hay unos parámetros que nosotros tenemos que entender y cotejar con esos parámetros si una versión es buena o una versión está sacada del contexto para ser aplicada a un modo de pensar, a una ideología o a una denominación o a una religión en particular. Le voy a dar algunas cosas que yo creo, en mi opinión, hermana, y para todos aquellos que nos escuchan. Por ejemplo, un requisito indispensable de una versión buena de la palabra de Dios, número uno, debe mantener una unidad de pensamiento. ¿Qué es eso? Toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis, debe dar el mismo mensaje, unidad de pensamiento. No debe contradecir el pensamiento de Dios. Tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento deben tener una fusión. Número dos, debe tener una continuidad de pensamiento. ¿Qué estoy diciendo? Lo que empieza en Génesis debe continuar hasta el Apocalipsis, recordando que Génesis abre el canon de las Escrituras y, o sea, abre el pensamiento de Dios, y ese pensamiento es cerrado en Apocalipsis. Así que continuidad de pensamiento. Número 3, esta versión debe exaltar al Padre como creador, donde dice que el Padre debe recibir toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Así que esa versión deberá tener estas cosas. Número 4, debe reconocer todos los atributos de Dios, o sea, la eternidad, la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia de Dios, la santidad de Dios. Todo esto, la versión del futuro, si es que hay una versión diferente, debe tener este requisito. Número 5, debe reconocer la Trinidad de Dios, un solo Dios, pero subsiste en tres personas, como Padre, como Hijo y el Espíritu Santo. Número 6, debe reconocer al Mesías. El Mesías, el ungido de Dios, el cual nosotros sabemos que es el Señor Jesucristo, debe reconocer la divinidad del Mesías con los mismos atributos del Padre, por cuanto es Hijo de Dios. Es divino, aunque tiene un cuerpo humano,
tiene la naturaleza divina y la naturaleza humana en la persona de Cristo. A esto se le llama unión hipostática, la unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana. Él es 100% Dios, o sea, 100% divino y 100% hombre, porque tiene toda la naturaleza humana. Y este Mesías fue anunciado desde el Antiguo Testamento, desde Génesis 3:15, fue anunciado por primera vez, profetizado por los profetas y luego a través de todas estas cosas fue introducido en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. Entonces tenemos que reconocer que Cristo es el Mesías y en el Antiguo Testamento aparecía como cristofonías, o sea, apariciones del Mesías. Número 7, reconocer al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, no una fuerza impersonal, sino una persona con todos los atributos y características de una persona, no solamente una fuerza impersonal. Número 8, aceptar el plan divino para redimir al pecador, o sea, al ser humano. La salvación no se puede comprar, la salvación no se puede heredar, la salvación no se puede ganar por ningún otro medio. Si hay una versión moderna en el futuro que diga lo opuesto a esto, esa sería una versión mala. Solamente se puede obtener por los méritos del Señor Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario derramando su sangre. Número 9. Todo ser humano debe aceptar el plan de Dios, adaptar su conducta a las leyes y ordenanzas establecidas por Dios, no buscar adaptar el texto a mi propia conveniencia para justificar mi propia conducta, o sea, mi propio pecado. Número 10, el concepto de iglesia que está establecido en la palabra de Dios, el cual la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cual se compone de todos los creyentes que son hijos de Dios, que han nacido de nuevo por el sello y el bautismo del Espíritu Santo. Ese concepto de iglesia deberá ser claro y preciso, así como ha sido desde el principio. El concepto de matrimonio entre un hombre y una mujer seguirá siendo el mismo desde el principio, desde el Génesis hasta el último día de nuestra vida aquí en la tierra. Si hay una versión que diga lo opuesto, que el concepto de familia es diferente, esa es una versión mala. Número 11, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Este es Jesucristo, hombre. No hay otros mediadores, no hay otros corredentores, no hay otros cosalvadores, solamente el Señor Jesucristo. Si tenemos una versión que diga lo opuesto a estas cosas que yo acabo de mencionar, será una versión totalmente errónea y que solamente va a obedecer a satisfacer los deseos de cierto grupo o de cierta denominación, cierta religión. Bueno, tratado de ser lo más lógico posible, ser lo más claro posible, y en muchas de estas cosas he dado mi opinión personal como se me ha pedido que lo haga. Así que espero haber contestado estas preguntas. Solamente mencionar, aquí hay una versión más moderna y esta versión es el Nuevo Mundo, traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras. Un ejemplo de lo que acabo de dar. Esta Biblia fue editada, traducida por la Organización de los Testigos de Jehová y obedece a la ideología, a los pensamientos, a la doctrina que ellos siguen. Entonces para ellos esta es la mejor versión, pero esta versión niega al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad y es reducido a una fuerza activa. Esta versión le quita los atributos divinos al Señor Jesucristo y lo convierte en solamente en un ángel o en el arcángel Miguel. Esto es un ejemplo de lo que pudiera venir más adelante en el futuro, de lo que pudiera ser una traducción que desconozca esos 11 puntos que yo les acabo de dar. Así que
hermana Robles, gracias por su pregunta. Y para todos aquellos que tienen dudas, tienen preguntas, así como nuestra hermana Robles y algunos otros nos han extendido estas preguntas, envíen sus preguntas y de una manera u otra, con el tiempo, estaremos dándole respuesta. Así que, amados hermanos, Dios les bendiga. Les ha hablado el pastor José Luis Heraldez en la sección Pregúntele al Pastor, sección que abrió el ministerio Pan, Leche, Miel. Dios les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.